completa y que se realice de manera exitosa el curso. Hay como unos elementos que son súper importantes que ustedes tengan en cuenta. La intención un poco de este espacio es poderles contar a ustedes cómo está pensado el curso, cuál es como la metodología que se trabaja dentro del curso, cuáles son las fechas que nosotros vamos a desarrollar dentro del curso, quiénes son los profesores a cargo que van a estar pendientes de las cuestiones, de las preguntas y demás situaciones que se vayan desarrollando a lo largo del curso. Digamos que es un poco la idea de esta clase. Nosotros también tenemos unas clases sincrónicas, dependiendo un poco de cómo se va desarrollando el curso. Vamos a tener clases sobre filosofía política moderna, filosofía política contemporánea, que van a ser clases sincrónicas y que ya están como las fechas y toda la agenda un poco del curso de introducción a la filosofía política. La plataforma que este curso es completamente asincrónico. Esto quiere decir que el curso se va a desarrollar a través de actividades que ustedes van haciendo a través de la plataforma libre, por lo cual el profesor Daniel Barragán les va a explicar cómo es el ingreso a la plataforma, cuáles son como las cuestiones que ustedes tienen que desarrollar, las actividades, las lecturas y demás actividades que ustedes tienen que desarrollar. Dentro de la plataforma ustedes también van a tener acceso a nuestros correos electrónicos sobre cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier cosa que ustedes necesiten, nos van Yo no sé preguntando. quién me está llamando, la verdad. Dejémoslo ahí. Cuénteme. Miguel, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. Entonces, bueno, a través de la plataforma vamos a desarrollar todas estas actividades. Es importante, como para finalizar y darle el uso de la palabra al profesor que nos va a explicar la plataforma libre, es importante que ustedes tengan en cuenta como dos cosas fundamentales para el desarrollo de este curso. La primera es que cuando nosotros hacemos filosofía política, pensamos con los profesores en tres dimensiones principalmente que nos gustaría que ustedes trabajaran. La primera dimensión es que ningún texto sale de un contexto aislado o ningún texto es, digamos, paradigmático en el sentido de que es ahistórico, sino que todos los textos están anclados a ciertos intereses contextuales que se desarrollan a lo largo, digamos, como de la vida. Por eso, como el primer elemento metodológico que ustedes deben tener en cuenta es el contexto en el cual se usan los textos que nosotros vamos a trabajar. Entonces va a haber como una primera dimensión contextual en los distintos momentos de la filosofía que nosotros hemos escogido. En primer lugar, filosofía política clásica, filosofía política en Roma, filosofía política medieval, filosofía política renacentista, filosofía política moderna y filosofía política contemporánea. Es decir, que lo primero que nosotros vamos a ver es el contexto en el cual se producen los textos. Después, nosotros hemos seleccionado como una suerte de textos que nos parecen importantes, ¿cierto? Y de todas formas, ustedes tienen que saber que cuando uno selecciona algo, esa selección tiene un carácter arbitrario, ¿no? Por eso es como muy importante fundamentar por qué se selecciona determinado texto. Entonces, vamos a hablar un poco del texto que nosotros escogimos para estudiar un pensamiento en concreto en un contexto específico. Por ejemplo, en la filosofía clásica, pues hemos seleccionado dos textos, un texto que es Medea, ¿sí? Que es una tragedia griega, y el otro texto, que es uno de los textos creo que súper fundamentales en filosofía política, que es la República de Platón. Y a partir de ese texto, pues sacar como unos análisis conceptuales que nos permitan un poco saber qué está diciendo el autor, ¿cierto? O la autora, y poder, digamos, hacer como después de ese análisis un ejercicio crítico sobre lo que nos sucede a nosotros. Entonces, todo el curso está atravesado por esas tres dimensiones. Cada época va a tener como una dimensión contextual, una dimensión conceptual y una dimensión crítica que implica un ejercicio de reflexión o de evaluación también sobre el texto y el contexto que nosotros vamos a trabajar.
Es importante también advertir que este curso tiene, digamos, como un énfasis introductorio a la filosofía política. Digamos que más que profundizar, digamos, en temas que pues a través de una plataforma libre, en un tiempo tan corto, pues en una plataforma virtual más bien, en un tiempo tan corto, pues resultaría, digamos, demasiado complicado, ¿sí? Este curso tiene más bien la intención de ser provocativo, ¿sí? En el sentido de invitarlos a ustedes a reflexionar sobre la importancia que tienen ciertos textos para que nosotros pensemos o ejercitamos o hagamos un ejercicio reflexivo sobre la filosofía política y de ahí también nos permita pensar lo político o la política. Y eso es un poco la finalidad un poco de este curso introductorio. Bueno, sin más preámbulos y ya como para darle el uso de la palabra a los profesores, les quisiera presentar a los profesores. El doctor Daniel Barragán es el coordinador de el proyecto de Learning de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Filosofía. Creo que es el coordinador libre general nacional de la universidad. Les presento también al doctor Daniel Escobar, que es quien es profesor de ética en la universidad, de historia del cine y producción de textos. El filósofo, el profesor Daniel Escobar, con maestría en filosofía, y nos va a estar acompañando en algunos puntos de el curso. Y también nos va a estar acompañando el monitor Michael Andrés Méndez, quien es también politólogo y también tiene una maestría, entonces vemos que están con un cuerpo docente bastante capacitado para que ustedes puedan desarrollar algunos textos referentes a la filosofía política. Hacia final del curso también nos va a estar acompañando un profesor que nos acompaña desde Chile, el profesor Alejandro Robledo, que es doctor de la Universidad de los Andes en Chile, y él nos va a estar acompañando un poco para comprender la filosofía contemporánea. Entonces, sin más preámbulos, le doy el uso de la palabra al doctor Daniel Barragán, quien les va un poco a explicar bien cómo es el tema, un poco de la plataforma, el trabajo y de cómo vamos a desarrollar esta actividad. Bien, muy buenas tardes. Gracias, doctora Natalie, por su presentación. Bienvenidos a todos. Buenas tardes al profesor Daniel, al profesor Michael. Gracias por su compañía y por sus aportes, muy importante para lo que va a ser el desarrollo del curso. Bien, en principio voy a hacer la explicación, como lo dice la doctora Natalie, de cómo vamos a utilizar esta plataforma eLibre. Como ella ya lo dijo, yo soy el coordinador de la plataforma eLibre. Y la idea es fomentar el uso como tal y en el desarrollo como tal de la virtualidad, principalmente en materia asincrónica. Bien, nosotros vamos a tener como metodología de trabajo un trabajo que viene que ver directamente con el escenario de la plataforma eLibre, donde la podemos encontrar directamente dentro de lo que va a ser nuestra página de la universidad. En este momento les estoy mostrando el home, el sitio oficial de la Universidad Libre, donde en principio encontramos nuestro correo Office 365 y a su vez debajo del banner vamos a encontrar la página de eLibre, esa plataforma que vamos a usar para el curso de filosofía política. En principio entonces, para señalar qué es lo que debemos hacer, vale la pena decir que todos debemos tener activado nuestro correo Office 365. Entonces, es importante que todos tengamos nuestro correo, nuestro Office 365 habilitado, porque con este correíto vamos a poder acceder directamente a la plataforma de Libre. Si tal vez no lo tienen habilitado, pues vamos a tener alguna dificultad para el Libre. Bien, si ya tenemos abierto nuestro correo, ya es más sencillo ir al home, al sitio oficial como tal de la plataforma, y allí vamos a encontrar el Libre. El Libre nos da esa guía para ingresar directamente a nuestra plataforma. Como ven,
sin usuario ni contraseña y teniendo el correo electrónico abierto, vamos a poder ingresar con este botón que dice Conexión Cuenta Unilibre. Allí, en este botón de Conexión Cuenta Unilibre, lo que hace es redirigir de acuerdo a la habilitación de nuestro correo dentro de la plataforma, y allí nos va a mandar a algo que se llama área personal, a los cursos a los cuales ustedes están matriculados. Ahí ven el listado de cursos en el cual, pues, en este momento yo estoy desarrollando procesos, pero a ustedes les va a aparecer esta casilla que dice electivas de filosofía, curso virtual. Todos, o por lo menos su gran mayoría, están inscritos. Ya vamos a mostrarles los usuarios. Y en efecto, pues pueden ingresar a todo lo que será esta fase de la plataforma libre dentro del curso virtual Introducción a la Filosofía Política, que es lo que estamos desarrollando. Recordemos, esta primera clase inaugural tiene como fin mostrarles a ustedes cómo va a funcionar el tema metodológico, el tema de las actividades, el cronograma, que ya lo podemos consultar acá directamente. Ya después de haber ingresado, podemos observar las actividades, los recursos, lo que compete directamente, lo que va a realizarse dentro de las actividades de cada uno de los módulos. En principio, y de acuerdo al cronograma establecido en el curso virtual, de manera asincrónica, es decir, podemos desarrollarlo de acuerdo a ciertas fechas en las cuales vamos a tener disponible las 24 horas del día del curso de libre. La cuestión es que ustedes se programen. Se les recomienda el uso de unas ciertas horas alrededor de unas semanas para, en efecto, poder desarrollar cada una de las actividades. Entonces, este primer ejercicio del cronograma nos enseña un poco lo que serían las características del curso. En principio, y de acuerdo a lo que es la plataforma de Libre, la filosofía política en la Grecia clásica va a ser lo primero que observemos, considerando que de allí viene todo lo que sería el escenario del pensamiento político que hasta nuestros días puede decirse gobierna. Hasta la palabra democracia, la palabra política, la palabra asamblea, en cierta medida depende de estos escenarios y va también a favor de lo que sería el pensamiento político en su momento. De acuerdo a eso, la programación nos indica que esta va a estar habilitada del día de hoy, 31 de mayo, hasta el próximo 10 de junio, culminando ese mismo día hasta las 11:50 de la noche. En ese momento se cerrará esa primera parte y proseguiremos con la siguiente. De esta manera, del 11 al 21 será el tema de la filosofía política en Roma, la filosofía política medieval del 22 al 2 de julio, la filosofía política renacentista del 3 de julio al 13 de julio, la filosofía política moderna del 14 de julio al 24, y finalmente la filosofía política contemporánea, unas filosofías políticas contemporáneas muy interesantes que dará la doctora Natalie, del 25 de julio al 4 de agosto. Podemos decir que vamos a tener diferentes sesiones sincrónicas con motivo de hacer seguimiento y desarrollo como tal de diferentes temas. La primera que estamos haciendo el día de hoy, de carácter metodológico, de introductorio. La segunda, ya más adelante, el lunes 12 de junio, la vamos a desarrollar también a esta hora, 5 de la tarde, y tendremos la oportunidad de revisar un poco desde el contexto renacentista, histórico, el tema del poder, el contrato social, junto con el doctor Michael Méndez, algunos de los escenarios de lo que será este tema. Finalmente, la última clase sincrónica aquí en el equipo de Teams la tendremos con la doctora Natalie y con un invitado muy especial, Alejandro Robledo de Chile, que va a hablar de la tiranía del mérito, y la doctora hablará de los feminismos en clave de la filosofía política. Como ven, el curso está dispuesto metodológicamente para hacer un recorrido histórico, ir construyendo conceptos políticos y al final llegar a esta contemporaneidad que es tan importante y que va a estar sujeta a mucho de lo que actualmente consideramos es la gran obra de la filosofía política.
Bien, para aprobar como tal, dentro de lo que es el escenario final para ganar el certificado, el día 8 de agosto deberá haber sustentado por lo menos el 70% del curso. Es decir, si tenemos en efecto 6 grandes módulos a desarrollar, contamos filosofía política griega, filosofía en Roma, medieval, renacentista, moderna y contemporánea, por lo menos 4 de ellos deben estar plenamente desarrollados con las actividades que ya les voy a explicar. Bien, entonces para que lo tengamos presente. ¿Que cómo se desarrollan? Vayamos al primer ejercicio. La filosofía política griega en principio, que va del 31 de mayo al 10 de junio, como les había indicado, tiene una serie de aspectos metodológicos. Aquí hay una explicación muy buena que hace la doctora Natalie Niño en su momento y que los invito a que la revisen, es muy interesante. Viene el tema del contexto, que es también fundamental, el contexto y la historia de Grecia. Por ejemplo, ustedes lo ven acá, cuando le den play, lo pueden ampliar a toda su pantalla para que puedan verlo de una mejor manera. Acá está la cita de donde se saca este recurso informático. También están las lecturas, unas lecturas contextuales, el tema de la democracia ateniense, que vale la pena que lo entendamos. Y aquí lo que decía la doctora Natalie, la obra de Medea, el texto, digamos, para entenderla mejor, los que la quieran ya reconocer, desarrollar, y el recurso virtual que es tan importante, tan fundamental y que lo pueden ver directamente aquí reflejado. Luego viene ya el tema de un texto fundamental para hablar de política y para eso la doctora ha requerido el desarrollo de la República de Platón, que es tan importante. La República de Platón, que es uno de los tantos diálogos, pero que se centra ante todo en el discurso político. Os invito a conocer muy bien una de las obras tan interesantes. Y acá la doctora nos da un escenario, un video que nos puede explicar un poco cuáles serían las características. A su vez hay una presentación para que entendamos muy bien en qué consiste ese diálogo, lo que hace, los procesos, el pensamiento, va más allá de lo que en efecto sería una simple explicación. Y también consideramos el tema de la presentación en Aristóteles, que es un recurso muy válido, muy importante para su desarrollo. Así como hemos visto los recursos, también vemos el tema de la rúbrica, que es muy interesante. Cada uno de los espacios como tal de lo que va a ser nuestra plataforma va a tener que ver directamente con las rúbricas. Entonces, aquí está una de las rúbricas que vamos a ver dentro del ejercicio. Y al final, lo que tenemos que hacer. Bien, entonces valdría la pena que tuviéramos presente todo esto porque así mismo va a ser el desarrollo de cada uno de estos escenarios. En Eh, principio, entonces, de este pronto, es... qué pena, me interrumpo. ¿Será que podemos ver la rúbrica para que los estudiantes vean como los criterios que hay para las evaluaciones de cada uno de los módulos? Claro que Porque sí, esto es fundamental porque de esa manera en que ustedes nos entreguen los trabajos, nosotros podemos retroalimentar y ustedes pueden ir aprobando cada uno de los módulos. correcto. Muy bien, gracias doctora por la aclaración. Sí, en efecto, aquí están las rúbricas. En cada módulo vamos a encontrar una rúbrica. Ya les voy a mostrar cada rúbrica de cada módulo. Entonces, lo que se nos pide para aprobar cada módulo está aquí, dentro de la descripción de la actividad. Por ejemplo, para aprobar el módulo de Grecia, ustedes tienen que participar en el Foro de Justicia y Polis y a su vez responder el cuestionario sobre la lectura. Podríamos decir que en efecto cada una de estas rúbricas nos indican qué es lo que debemos hacer, cuáles serían las características y de acuerdo a eso el puntaje que podríamos desarrollar. Entonces, por ejemplo, ustedes desarrollaron una de las dos actividades, solamente completaron el 50% del módulo. Para aprobarlo deben hacer por completo las dos actividades, es decir, tanto responder el cuestionario como participar en el foro. Si vemos, por ejemplo, el tema del foro, aquí vamos a encontrar
lo que en efecto sería la pregunta central y que de acuerdo al material vamos a añadir un nuevo tema. ¿Cómo se añade el nuevo tema? Vamos a dar clic en el botón, añadimos un nuevo tema, escribimos en el asunto, en efecto, lo que sería nuestra participación, por ejemplo, Pepito Pérez sobre justicia y polis, y aquí en su mensaje vamos a responder directamente. Por ejemplo, ustedes lo que hicieron fue desarrollar un texto, un ensayo, al final. Entonces, no lo quieren escribir acá, simple y llanamente van acá a avanzada, y en avanzada ya ustedes van a tener la oportunidad de elegir el archivo de su preferencia dentro de su computador y pues en efecto subir el archivo, ¿sí? Respectivo. Vamos a colocar aquí un ejemplo muy pequeño. Y pues la idea, ¿cuál es? La idea es que ese archivo quede registrado, ¿sí ven? Cuando se sube, el archivo queda registrado acá y ahí ya pueden enviar a foro. Pues obviamente no lo voy a enviar por solamente hacer el ejemplo, pero pues la idea es que participemos de esta manera dentro del foro. Recordemos que esta participación está mediada también por los lapsos de tiempo del cronograma. Si es lo del tema de Grecia, del 31 al 10, de manera sincrónica. Si es de la filosofía de Roma, ya sería, por ejemplo, en la participación del 11 al 21. Si es la filosofía política medieval del 22 al 2, si es la política renacentista del 3 al 13, si es la filosofía política moderna del 14 al 24 y si es la filosofía política contemporánea del 25 al 4. Es decir, tenemos que tener presente muy bien esas fechas porque asimismo se van a activar y a cerrar los diferentes módulos y pues la idea es que al final, aquí en la fecha final de entrega de certificados, todos estemos al día con las actividades programadas, con los recursos que cada una de las rúbricas de evaluación nos va a enseñar. Bien, ¿cuál es el objetivo de todo esto? En principio, el objetivo es comprender los principales conceptos que emergen de la filosofía política en la historia occidental y valdría la pena señalar el tema de argumentar en clave los conceptos de la filosofía política, escribir textos en los que se pueda analizar y discutir temas de filosofía política y conocer conceptos introductorios de la filosofía política. A su vez, aquí estamos cada uno de nosotros. Hay una breve presentación de lo que es nuestra biografía. Aquí me presento yo. Acá está la doctora Natalie con sus estudios que en efecto pues representan un gran conocimiento y que en efecto demuestran el quehacer de nuestra profesora, jefe de área. También está aquí un breve elemento del profesor Daniel Escobar, una biografía, y también el docente asistente, nuestro monitor, Michael Méndez, que es profesional en Ciencia Política del Rosario, que actualmente cursa estudios de posgrado dentro de lo que será el tema de la maestría en Política y Relaciones Internacionales y que valdría la pena que también lo conociéramos, entendiéramos un poco esto. Bien, ya por último y antes de cederle la palabra a mis compañeros, voy a mostrarles el listado de usuarios. Ya prácticamente todos estamos inscritos de acuerdo a lo que ha sido el tema del reporte de inscripciones que nos ha dado comunicación. Y pues acá vemos que estamos todos. Tal vez hay una persona que no se ha inscrito porque de pronto tiene alguna dificultad con su correo y esa persona tal vez al final de la clase podríamos ayudarla. Se trata del señor Siemens Rigan Carreño. No sé si se encuentra en este momento en la clase virtual. Parece que no. Pero bien, él es la única persona que no ha ingresado y en la medida en que lo necesite, con mucho gusto, pues se le puede hacer su respectiva asesoría. Bien, voy a cederle la palabra a los docentes que acabo de nombrar, a Michael y al profesor Daniel Escobar, para ilustrar con ellos un poco lo que serían las
determinantes de lo que sería este curso. Sin embargo, la doctora Natalie primero quiere intervenir. Doctora Natalie. Sí, Daniel, antes de darle el uso a la palabra a Michael, quien prepara una actividad para comenzar, me gustaría escuchar a los estudiantes si tienen alguna pregunta, si les parece familiar la plataforma, si tienen si tienen algún problema o si tienen una pregunta general. ¿Alison? Sí, señora, muy buenas tardes. Disculpe por la pregunta. Me gustaría saber si todavía hay posibilidad de que más compañeros puedan ingresar al curso. Nosotros recibimos una inscripción de 150 personas más o menos y registramos solamente aproximadamente 45 personas y lo hicimos como de las primeras que se inscribieron. Nosotros no podemos recibir como tantas personas, incluso solamente había un cupo de 30 porque nos toca hacer retroalimentación de todas las actividades, no podemos un poco, pues como inscribir a tantas personas, ese es el motivo. Perfecto, profesora, muchísimas gracias. Pero la idea es un poco, digamos que este curso es algún diplomado y también, digamos, como ser como una iniciativa para que se abran más proyectos en clave a la plataforma de Learning, pues, digamos que también es un comienzo. ¿César? Perfecto, profe. Gracias. Buenas tardes para todos. Profe Natalie y profe Daniel, sucede que yo me gradué de la Facultad de Derecho el 19 de mayo. No sé cuánto tiempo me dure el correo vigente. ¿Será que sí puedo durar con el curso sin problema? Sí, no hay ningún problema. El correo no se te va a cerrar, ese no caduca, tampoco la plataforma libre. Nosotros recibimos egresados, estudiantes, profesores, entonces no vas a tener ningún problema. Muchas gracias. ¿Andrés? Hola, Doc, buenas tardes. Bueno. Doc, la primera es, ¿las clases se van a grabar de casualidad o...? Ah, bueno, perfecto. La segunda pregunta es... se me olvidó. Ahorita te la hago. Gracias. La idea del curso, la idea del curso es que va a tener 2 clases sincrónicas. Esta es una clase un poco como para presentarles la plataforma, presentarles el curso, presentarles el cronograma. Es importante que ustedes tengan las fechas. Las actividades no son muy difíciles, como ustedes vieron, es como participar en un foro, hacer como una actividad evaluativa, entonces no es algo así como súper complicado. Y las clases sincrónicas, que realmente van a ser 2, pues ya están determinadas en las fechas, una dentro de 15 días creo que es la siguiente fecha y una finalizando o comenzando agosto, creo que es el 1 de agosto, y van a ser 2 clases sincrónicas. Nuestra idea del curso, o lo que buscamos con este curso es que digamos, qué tanto nosotros podemos aprender a través de las plataformas, qué recursos nos sirven de manera virtual para un aprendizaje en línea, ¿sí? Es un poco como la finalidad de este curso. Entonces, las clases virtuales, que van a ser 2, incluso esta va a quedar grabada y van a ser subidas en la plataforma. Sí, es correcto. Esta misma clase está siendo grabada en este momento y sí, frente a lo que dice la doctora y lo que solicitó Alison, claro, la idea es que a futuro esto se convierta en algo mucho más grande, un diplomado, y que al final tengamos la oportunidad ya de desarrollar plenamente toda la materia de la filosofía política que es tan importante. Sobre todo que complementa mucho el tema tanto del abogado como del filósofo, ¿no? Es, digamos, un escenario bastante interesante y muy actual. Siempre la política será actual, como lo dijera en su momento Maquiavelo. Bien, doctora Natalie, le cedemos entonces el turno a Michael, ¿te parece? Si no hay más preguntas, sí. Hay algo que me gustaría que tuvieran en cuenta y es el texto de Platón, lo subimos todo, pero la idea es que ustedes revisen el libro primero, ¿sí? Es un libro demasiado lindo que les permite a ustedes ver varios conceptos de justicia, lo problemático de las nociones de justicia y cómo esas nociones de justicia también, digamos que podemos verlas en una filosofía o más bien en una política contemporánea a propósito de lo que estamos viviendo hoy con las elecciones. Creo que es fundamental como ver esas dimensiones. Entonces,
para aclararles un poco, ahí en la plataforma la idea es que ustedes revisen el libro primero de República, a pesar que el libro esté completo. Muy bien, Michael, por favor. Muy buenas tardes a todos, profe Daniel, muchas gracias, profe Natalie, muchas gracias. Primero quisiera confirmar si me escuchan bien el audio. Sí, señor. Listo, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido por hacer parte de este curso de filosofía política, introducción a la filosofía política, que en primera medida me parece un ejercicio bastante interesante en el sentido en que está combinando distintos saberes, porque por un lado, como los participantes pueden notar, a quienes extiendo por supuesto un cordial saludo en esta tarde, tenemos dos profesores expertos en el área de la filosofía, como son la doctora Natalie y el doctor Daniel, y por otro lado, pues dentro del joven conocimiento, diría yo, que tengo en el área de la política, con mi reciente maestría en política y relaciones internacionales, pues complementamos de manera perfecta el curso. ¿En qué sentido? En el sentido en que la filosofía puede ser considerada como la madre de todas las ciencias, pero la política se encarga específicamente de estudiar el poder. Y eso lo discutíamos justamente en una reunión que sostuvimos con los dos profesores hace poco, y pues el impacto de este curso en la concepción de la política actual puede ser muy grande para todos quienes decidieron participar, y les agradecemos evidentemente su interés por hacer parte de esta formación académica en filosofía política. Antes de ir con la actividad de fondo que tengo preparada para el día de hoy, sin extenderme mi presentación que muy amablemente los doctores Daniel y la doctora Natalie hicieron anteriormente, me gustaría conocer su percepción, su interés, cuáles son los gustos que ustedes tienen alrededor de la filosofía política, por qué decidir inscribir este curso. El que quiera participar, con mucho gusto estaremos atentos a escucharlo. ¿Alguno que nos quiera expresar su opinión al respecto del curso? ¿Por qué se interesó por él? Hay una opinión que a mí me gustaría escuchar y es la del profesor Eric, ¿no? Que nos acompaña en este curso. No sé si de Hola pronto... Natalie, ¿cómo vas? Pues Hola, profe. un saludo para todos y para todas. Pues fíjate que estaba por intervenir porque viendo a Michael y en la condición en la que a veces nos pasa a muchos, que cuando vamos a preguntarle a nuestros estudiantes qué percepción tienen y nos sentimos como en un monólogo, ¿no? Entonces, con las buenas tardes para todos y para todas, y especialmente a ti, Natalie, pues por brindarme el espacio, a Daniel, desde la distancia, un fraternal saludo. Y sí, por supuesto, yo creo que la razón por la cual me animo a ser parte de este curso, lo conversaba contigo, es porque siempre es bueno desde la óptica de la interdisciplinariedad, y en mi caso, pues en especial sin ser un dogmático del derecho, pero la filosofía política siempre es bueno recordar las bases, y escuchándote a ti, lo que hacían mis predecesores en el uso de la palabra, me parece que es bastante importante y esa fue la razón. La soberbia es el primer obstáculo hacia el conocimiento y siempre será positivo recordar aquellas nociones esenciales y ese fue el principal motivo cuando una vez vi la publicidad, haber pasado por la pena de pedirte a ti y a los organizadores que me aceptaran como parte del equipo de estudiantes. Yo aquí no entro en ningún momento en condición de docente, sí como parte de la familia de la Universidad Libre, pero como estudiante, y ese es mi objetivo, poder aprender, recordar, replantear muchas cosas, atender a las observaciones de ustedes, porque claro, siempre que interactuamos, lo hacemos como pares desde el plano de la docencia, hoy lo vamos a hacer como pares desde el plano del aprendizaje, pero dejarme orientar por ustedes, y eso es bueno, Natalie, y esa es la principal razón por la cual me animé a ser parte de este equipo de integrantes en el proceso de formación. Claro, yo creo, profe Eric, muchas gracias por la intervención. Yo creo que lo que su merced dice es totalmente cierto. Hoy en día, la discusión interdisciplinaria en el campo académico está sin duda en auge. Ya los puristas de las ciencias y sobre todo en las ciencias sociales están quedando, por no decir en un tono menor, algo en desuso, porque hace referencia a a un solo campo académico, a una sola ciencia, a una sola disciplina para evaluar o para analizar un fenómeno, por ejemplo, como el fenómeno político, pues es muy complicado. Y tengo la fortuna
en mi vida, por supuesto, de también hacer parte de quienes estudiamos el derecho. Y pues esa conjunción del derecho y la política pues hace justamente acrecentar ese interés en la interdisciplinariedad y en el entendimiento mucho más amplio de los fenómenos sociales, políticos que existen actualmente en nuestra sociedad. Entonces me parece que la intervención es totalmente oportuna. Creo que César había levantado la mano. Sí, señor. Sí, señor. Buenas tardes para todos. Y respecto a por qué o qué motivaría a una persona a realizar este curso, y lo que me motiva a mí es, a mí me interesa mucho eh, estudiar cómo es que estamos hoy día o cuál es el origen de las instituciones que hoy día regulan nuestra vida, ¿no? Las instituciones políticas. Y creo que este curso pues es ideal, es muy pertinente para eso. Yo creo, digamos que actualmente todo este paradigma de la democracia liberal está entrando en crisis, a mi juicio. Em, y creo que precisamente es muy importante analizar cómo es que llegamos hasta acá, y sobre todo mirar al pasado para poder plantearse qué hacer en el futuro. Yo he leído un teórico cultural que se llama Mark Fisher, que tiene un libro que se llama Realismo Capitalista y otro que es Hauntology, en el cual él dice que cada vez, digamos, la democracia liberal y el neoliberalismo, que comenzó con Thatcher y Reagan, todos, digamos, apalancados en esta idea de la democracia liberal, cada vez nos están impidiendo que podamos pensar en nuevos futuros, y que cada vez como que es imposible pensar en una alternativa distinta a la democracia liberal y el capitalismo, como lo dijo Fukuyama con el fin de la historia del último hombre. Me parece muy desalentador escuchar eso, y me parece que es bueno reflexionar sobre la historia, porque a partir de la historia del pasado es que podríamos proyectar un futuro, y creo que el mundo está como en una coyuntura donde está buscando nuevas instituciones, y en parte por eso este curso me llama tanto la atención. Gracias, César. Profe Eric y luego Juan Sebastián. Gracias, Michael. Solamente una última acotación. En el caso particular mío, cuando estudiaba pregrado en Derecho, el tema de la interdisciplinariedad no era la regla. Digamos, la posibilidad de dobles titulaciones y lo demás no era como tan factible como ocurre hoy en día. Y siempre es bueno aprender de ustedes, los expertos en el campo, sobre todo desde el plano de lo metodológico y conceptual. ¿Qué quiero decir con esto? No quiere decir que de una manera autodidacta no se pueda llegar a comprender algunos lineamientos en especial dentro del marco de la política, pero siempre es bueno orientarse por los que se han enfocado al estudio desde diferentes ópticas, y ese es un motivo que a mí me interesa demasiado aprenderles a ustedes. Es decir, no ver las ópticas desde aquel que en una rama del saber trata de manera autodidacta de desarrollarlo, sino dejarse orientar por conocedores y conocedoras sobre ese punto, como es el caso tuyo, el caso de Daniel, que yo conozco el trabajo de Daniel de mucho tiempo, el caso de Natalie, por supuesto, y otros colegas que nos van a acompañar. Entonces, quisiera aprovechar esto no solo para agradecerles, sino invitarlos e invitarlas a las estudiantes que nos acompañan y a los estudiantes que nos acompañan a que apoyemos este proceso. Yo sé que es una idea que seguramente se le ocurrió a nuestra coordinadora con el equipo que la acompaña, pero también como un escenario que no todas las veces se ve. Y yo creo que llamarlo desde una óptica algo básico es importantísimo, porque en la simpleza y el no simple, mejor decirlo, el no simple es donde está la calidad y el detalle de las cosas. Y yo estoy seguro que con ustedes todos y todas vamos a aprender, pero en especial este servidor como a retomar, a replantear y especialmente como aprenderles a ustedes cómo se debe enseñar esto, porque uno lo puede conversar en un café y lo demás, pero enseñarlo no es para cualquiera, y menos en plataformas mediadas o que sirven para la mediación por TICs. Y yo creo que lo primero es aprenderles a ustedes, y para mí será un orgullo dejarme orientar por conocedores de estos asuntos, como es el caso del equipo que integra este curso y que lo va a estar orientando a lo largo de estos días. Muchas gracias.
Perfecto, profe Eric, muchas gracias. Seguimos con Juan Sebastián. Hola Michael, muchas gracias. Buenas tardes para ti y para todos. Tal como lo dijo el profesor Eric y como tú lo mencionaste, ahorita cuando uno va a iniciar una nueva carrera, me emociona también un espacio para hablar de la interdisciplinariedad, porque cuando uno va ahorita a comenzar una nueva carrera, este es el principal foco ahorita, ¿sí? Digamos, cuando hace 5 años yo comencé la carrera de Derecho, sí nos hablaban un poco de mirar otros aspectos como la sociología, la filosofía, por supuesto, pero es increíble cómo ahora hacemos un salto, por supuesto, siempre hemos tenido materias como el derecho romano, pero ahora hacemos un salto no solo para evaluar las bases de lo que es el derecho, sino para entender lo que hablabas tú sobre cómo funcionaba el poder desde las ciencias políticas, cómo podemos hacer una revisión de textos como lo de la República de Platón, o por ejemplo, otro aspecto que me gustaría resaltar, otra lectura, es digamos la Guerra del Peloponeso a través de Tucídides. Es una lectura maravillosa y que uno dirá, bueno, eso funcionaba hace tantos milenios, hace tantos siglos, eso no tiene ninguna conexión con lo que vemos ahora. Y gratas sorpresas me he llevado cuando uno hace esas lecturas y efectivamente todo tiene una conexidad, una interdisciplinariedad, todo le genera a uno una nueva posición y son nuevas posiciones que sirven ahorita muy bien con lo que decía Natalie para entender este contexto de pues que pues vive a nivel mundial y se vive aquí en Colombia con las elecciones. Entonces, al ver este curso de filosofía política, pues lo primero fue que abrí ese formato y me uní de una lo más rápido que pude, y menos mal lo hice así porque si eran 150 personas, pues increíble, increíble hacer parte de ese grupo y poder disfrutar de las charlas que van a hacer, que claramente se reciben con todo el gusto. Muchas gracias, Michael. Por supuesto, a ustedes recíproco los agradecimientos por haberse interesado en el curso. Unos comentarios muy rápidos antes de pasar a la actividad de fondo con lo que cada uno de ustedes ha expresado. Retomando la idea de César, y le dejo esta inquietud académica, por supuesto, para que lo vaya consultando. Desde el campo de las ciencias políticas, mencionaba él el paradigma de la democracia liberal en crisis y mencionaba a un autor que era Francis Fukuyama. A Francis Fukuyama, voy a decirlo en términos coloquiales, le dieron garrote en los 90, entrados los 2000, otro autor que se llama Samuel Huntington. Y Samuel Huntington, desde el choque de las civilizaciones, rebate todas las tesis de Francis Fukuyama del fin de la historia. Entonces, le dejo esa inquietud para que, para que compare esos dos autores y de cómo esas dos visiones pueden tratar de interpretar la política contemporánea, pero que a la hora al fondo, digamos, del trasfondo del pensamiento político, se transforman en un aspecto filosófico más de la política contemporánea, que sin duda alguna ustedes irán comprendiendo con el transcurrir de los módulos de este curso de filosofía política y le darán todo el andamiaje teórico específico para determinar, como en efecto usted lo mencionó, César, cómo llegamos hasta acá. Y eso evidentemente empieza desde Grecia. Entonces con la doctora Natalie se va a empezar a tratar el tema de Grecia, Platón, Aristóteles, cómo se empezó a formar la polis, entre otro tipo de temas. Y yo le sugiero que le ponga muy especial atención a esa sesión sincrónica que vamos a tener con el doctor Daniel más adelante sobre filosofía moderna, en el desarrollo específico sobre la transformación y el surgimiento del Estado moderno, y una parte que yo voy a tocar en cómo ese Estado moderno desde el contractualismo se ha ido degenerando al punto de rebatir las tesis del Leviatán, que es justamente esto que Fukuyama y Huntington están atacando muy en el fondo, pero lo están haciendo. Y con respecto a lo que decía el profe Eric de la interdisciplinaridad, yo recuerdo mucho algo que se dice en el ámbito laboral en donde me desarrollo. Por fortuna, digamos que tengo la fortuna, valga la redundancia, de trabajar con el Estado, inmerso en la política, y es que se dice mucho que el Estado en Colombia es gobernado por abogados, pero por abogados que no conocen la política. Y esto es muy curioso porque se supone que si están inmersos en el centro del poder, pues deberían entender cómo funciona el poder, pero pues parece que no entienden cómo funciona el poder. Y si ustedes me lo preguntan a mí particularmente después de mis cortos estudios en política, pues yo tampoco entiendo cómo funciona el poder,
y pues llevamos más de 2 milenios tratando de entender cómo funciona el poder, y pues la idea de este curso es aportar algunas bases teóricas desde la academia para entender cómo funciona el poder desde el pensamiento filosófico, pero en suma, cuando usted finalice este curso va a tener un revuelto de ideas en la cabeza que va a deparar exactamente en lo mismo, en que usted va a tener muchas ideas sobre cómo funciona el poder, pero va a tener más preguntas que respuestas. Y pues la filosofía es eso, es tener más preguntas que respuestas. Entonces, yo los invito muy abiertamente a que tengan inquietudes académicas, a que participen en cada uno de los foros. Y para abrir este espacio de discusión académica, les tengo una actividad en estos minutos que nos quedan de esta clase introductoria. Al chat de esta reunión voy a enviar un link. No sé si conocen la herramienta de Mentimeter. Mentimeter es una herramienta que nos permite estar interactuando de manera sincrónica. Ustedes hacen clic en ese link que acabo de enviar al chat y les va a aparecer una pregunta específica, que es 2 palabras en las que piense usted cuando le hablen de filosofía política. Usted ingresa ahí en esos campos las 2 palabras y aquí nos va a arrojar en una nube de palabras en qué piensan ustedes cuando les hablan de filosofía política. Entonces los invito a hacer clic en el link. Mientras tanto, yo voy compartiendo la pantalla los resultados para ir formando esa nube de palabras. Y aquí nos van apareciendo. Estado, instituciones, poder, gobierno, sujeto, diálogos, soberanía. Y miren que durante esta charla hemos arrojado algunos conceptos, hemos mencionado algunos autores, la doctora Natalie mencionó algunos autores, representatividad, legitimidad, soberanía, sociedad. Y miren la palabra que está en el centro, poder. Democracia, felicidad, estudio. Organización, administración. Mira, doc Natalie y doctor Daniel, que no aparece dentro de nuestra nube de palabras ningún autor. República, consenso, representatividad, sociedad, pensamiento. Pero lo curioso es que está en el centro de esta nube de palabras la palabra poder. A mí me gustaría escuchar de algunos, 2, pueden ser 3, ¿cuál es el significado que ustedes le otorgan a la palabra poder? Si alguno quiere participar, sin necesidad de levantar la mano, no hay ningún problema. ¿Qué piensan cuando les dicen la palabra poder? La posibilidad de ayudar o de castigar. Perfecto. ¿Quién habló? Perdón, ¿quién habló? Yo, Sebastián Beltrán. Ah, Sebastián, listo. La posibilidad de castigar o de premiar. Ayudar. De ayudar o de castigar. Perfecto. Víctor dice en el chat, el poder depende del contexto. Por supuesto, sin duda alguna. El poder no se configura de la misma manera en todos los tipos de sociedades, y eso lo vamos a ver a lo largo de los módulos de este curso. Dice Víctor, la filosofía política se debe entender dependiendo del periodo de la historia de la filosofía, sin duda alguna. Todas las configuraciones políticas de la historia que han surgido
dependen de las configuraciones sociales y filosóficas que se tengan en cada uno de esos momentos históricos. La configuración del sistema político romano no es igual a la configuración del sistema político en Grecia, por ejemplo. Muy bien, mire que sigue estando en el centro la palabra del poder. Muy bien, excelente. Y ahí en ese mismo link les va a arrojar una encuesta. ¿Con cuál de estos filósofos políticos se identifica usted más? Entonces les aparecen 5 opciones. Usted va seleccionando cada una de las opciones y los va poniendo en primero, en segundo, en tercer, en cuarto y en quinto lugar. Y le da a enviar. Mientras ustedes resuelven la encuesta, aquí Camilo nos dice, el poder es un acuerdo social. Y Víctor sigue diciendo, algunos autores plantean que la filosofía política nació en el siglo XVII y XVIII. Sí, en efecto. En efecto, algunos autores plantean que la filosofía política es muy reciente. Otros dicen, no, viene desde Aristóteles. Con Aristóteles ya se hablaba de política. Miren que aquí en la pantalla ya nos están apareciendo algunas respuestas. En primer lugar nos ponen a Maquiavelo, profe Daniel. Ya cambió, en primer lugar ahora nos ponen a Aristóteles. Por ahora en quinto lugar está Hobbes. Yo creo que en algún momento de las carreras de cada uno debieron haber escuchado hablar del Leviatán o el contrato social de Rousseau. Me gustaría que Víctor ampliara en el chat esta distinción que acaba de hacer que me parece excelente. Entonces, dicen Víctor en el chat, es pertinente realizar la distinción entre filosofía política y teoría política, entre filosofía del derecho y ciencias políticas. Demos 2 minutos más para aquellos que todavía están resolviendo la encuesta. Bien, demos un minuto más. Sí, Víctor, si puedes abrir el micrófono, no hay ningún problema. Muy buenos días a todos los asistentes. Bueno, primero que todo, pues mi nombre es Víctor Julián Parra Buitrago. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que sí, efectivamente hay que hacer una distinción muy marcada entre filosofía política, teoría política y filosofía del derecho. Puesto que si lo miramos desde el punto de vista etimológico, la palabra teoría política la palabra teoría viene del griego teores, ¿sí? Que significa peregrinar o contemplar. En ese orden de ideas podríamos determinar que la teoría política, en la época antigua sobre todo, tenía un elemento muy importante y era como mirar el panorama, ¿no es cierto?, de cómo era que se construían comunidades políticas, por ejemplo. ¿Mm? Ya obviamente que más adelante ese concepto pues va a tener unas variaciones muy interesantes, eso por un lado con respecto a la teoría política. Respecto a la filosofía política, es aquella que en cierta medida tiene por fin, bueno, por fin no, por muchos fines, en cierta medida entrar a reflexionar, ¿no es cierto?, sobre cuestiones propias del Estado. ¿Qué sé yo? Por ejemplo,
democracia, si por ejemplo es viable o no determinada forma de gobierno, y la filosofía del derecho, en cierta medida, pues ya tiene otro margen de maniobrabilidad y está más enfocada a determinar esa forma de comprender la justicia y su aplicabilidad en el contexto. Obviamente que dependiendo de la escuela de la filosofía del derecho a la que estemos hablando, pues va a existir una afiliación, ¿no? Por ejemplo, hay una tensión muy interesante entre lo que es norma y lo que es ley. Para algunos autores, la norma y la ley son cuentas, para otros son sinónimas. Más o menos así como de manera muy, muy rápida y muy poco, digamos, elaborada, pero ese sería como el aporte que podría dar por el momento. No sé si estoy en lo correcto o habría algo que agregarme, algo más. Perfecto, Víctor. No, no, perfecto. Recuerde aquí que aquí no hay respuestas correctas. Todo esto está sujeto a la discusión y al debate, ¿sí? Pero me parece muy importante la distinción que usted hace porque sí, en efecto, hay algunos autores contemporáneos que dicen que la filosofía política es muy reciente, como usted lo apuntaba anteriormente, y es justamente por esa definición etimológica que usted da de la palabra teoría. Para algunos académicos actualmente la teoría política solamente surge desde el siglo XVII y XVIII porque es donde se empieza a plasmar de manera argumentada todo aquello por lo cual se puede explicar el surgimiento de los sistemas políticos contemporáneos. Antes no se podría hablar de eso. De hecho, si somos pretenciosos, se puede hablar, algunos hablan de que la teoría política existe cuando existen los sistemas constitucionales. Y de eso habla Karl Lowenstein y les dice, no, un momento, pero es que constitucionalmente hablando podemos hablar inclusive desde Roma. Ya lo van a hablar cuando vean el módulo de la filosofía política en Roma. Entonces es un debate muy interesante que se da porque si el mismo Karl Lowenstein, que es un autor que vamos a ver más adelante, dice que desde Roma se puede hablar de sistemas constitucionales, pues realmente aquellos autores que dicen que filosofía política existe recientemente, pues puede ser algo muy discutible. Pero en efecto, cuando este campo se puede entrecruzar o se empieza a entremezclar con la filosofía jurídica o la filosofía del derecho, ahí empezamos a mirar, bueno, cómo se configuran los sistemas sociales. O si hay algo por encima de la filosofía política y la filosofía del derecho que es la filosofía social o la sociología. Bueno, son diversos campos que vamos a ir abriendo y vamos a ir mirando qué otras preguntas pueden ir surgiendo al respecto de toda esta conversación que vamos teniendo a lo largo del curso. Para ir cerrando, miremos los resultados. Tenemos en primer lugar a Aristóteles, en segundo lugar a Hannah Arendt, en tercer lugar a Maquiavelo, en cuarto lugar y en quinto lugar a contractualistas como Hobbes y Rousseau. Entonces va a ser muy interesante, profe Daniel, esa sesión que vamos a tener sobre filosofía política moderna y de cómo el contractualismo sigue teniendo o no, eso depende de la visión de cada uno, impacto en la política actual de cada una de la configuración de las sociedades y de los estados. Y por supuesto, vamos viendo que seguimos teniendo prelación con aquellos autores clásicos de la filosofía griega, como es el caso de Aristóteles. Escribe la doc Natalie, la ciencia política nace en la modernidad, la filosofía política tiene un origen en la filosofía misma, que era más o menos el apunte que yo hacía al iniciar esta pequeña disertación y esta conversación que hemos tenido con ustedes. Entonces, por el momento, les agradezco mucho su participación en esta pequeña actividad. Espero que al final del curso ustedes puedan replantearse las respuestas que han dado o reafirmarlas si es el caso. Y pues le dejo paso para el cierre de la charla del día de hoy a la doctora Natalie y al doctor Daniel. Bien, muchas gracias, Michael, por esa intervención, por toda la actividad, los recursos. También gracias a todos los inscritos acá en el curso de Introducción a la Filosofía Política, que espero les guste. Vamos a rescatar lo clásico, lo político, lo filosófico, y estaremos en medio de esas discusiones y sobre todo buscando crear más preguntas que responderlas y generando mejores escenarios del conocimiento. Y ojalá, de acuerdo a la mediación con las TICs y con todo lo que se desarrolla dentro de lo que será el curso de Introducción a la Filosofía Política, logremos ese resultado final, que sea el tener un mayor número de argumentos, mayor número de preguntas y una mayor cantidad de, digámoslo así, de escenarios de la filosofía política por abordar. Agradecernos a todos por su asistencia, por esas disertaciones, sus aportes,
la manera como se desarrolló este primer escenario. Y recordemos, el próximo 12 de junio, a esta misma hora, lunes 12 de junio, 5 de la tarde, los esperamos muy cordialmente para una sesión de carácter sincrónico, donde vamos a explicar, Michael y yo, un poco el tema de ese escenario histórico, la parte de la Edad Media, la parte romana, la parte renacentista, la parte moderna, haciendo un recorrido, una historiografía, una genealogía, si me lo permiten decirlo, y también con el apoyo del profesor Daniel Escobar, que también nos acompaña, que daremos como tal una serie de escenarios que valdría la pena de señalar y de apuntalar para lo que será este desarrollo de la filosofía política. Entonces, antes de irnos, le cedo brevemente la palabra al doctor Daniel para que nos explique un poco su posición, su filosofía política, su escenario. Doctor Daniel. Sí, muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿No ven? Sí, sí lo escuchamos. ¿Sí me están escuchando? Ah, perfecto. No, pues también encantado de estar con ustedes, de poder compartir esta reflexión acerca de la filosofía romana, en específico que es el módulo en el que yo voy a estar, y pues invitarlos precisamente a reflexionar. Bueno, yo voy a estar acompañándolos allí en el componente de filosofía romana y de filosofía medieval, y vamos a reflexionar acerca de esta etapa o esta época del pensamiento a propósito de un autor que muy poco se lee, como es Filón de Alejandría, como un punto de inflexión allí entre un pensamiento netamente griego y esta nueva línea de pensamiento muchísimo más abocada hacia la reflexión ética y política. Así que me gustaría, pues, obviamente que todos estén interesados en este curso, que le presten mucho cuidado, pues, a las explicaciones que se van a dar a través de unas herramientas interactivas allí en nuestro módulo, y siempre pues a la disposición de todos ustedes, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, por allí muy dispuesto a solucionar. Agradezco pues a la doctora Natalie también por el espacio, y a todos ustedes por ese interés genuino en este gran campo de la filosofía política. Muchas gracias, profesor Daniel. Claro que sí, y estaremos muy atentos a sus recomendaciones, a sus enseñanzas, al aprendizaje que aporte. Y lo esperamos también para nuestra sesión del 12 de junio para sus aportes, para que podamos participar plenamente, tanto en la parte sincrónica como en la parte asincrónica. Doctora Natalie, ya para despedir. Pues agradecerles a todos la participación, pues no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna inquietud, no duden en escribirnos a nuestro correo electrónico o a la misma plataforma de Libre. Cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan respecto a los temas o respecto de algún inconveniente que tengan con la plataforma, nosotros, cualquier profesor, pues va a estar como muy pendiente de lo que se presente. Hay unas actividades, por ejemplo, sobre Aristóteles, hay una actividad que ustedes deben descargar y deben presentar y proyectar para que se active el audio. Entonces, como que hay unas cositas que deben ser como muy concretas, que también les vamos a ir informando para que ustedes tengan en cuenta estos aspectos y no se pierda pues ninguna, digamos como ninguna minucia del audio. Otra cosa súper importante, nosotros, digamos, también por los temas que son tan extensos, nos hemos dividido. En mi caso, yo voy a trabajar filosofía griega y filosofía contemporánea. Entonces ahí voy a estar un poco en esos dos módulos acompañándolos. El profesor Daniel va a estar en filosofía romana y filosofía medieval. El profesor Daniel Barragán nos va a estar acompañando en filosofía moderna y filosofía del Renacimiento. Entonces, como por si tienen algunas preguntas en términos conceptuales, esas van a ser como
como los profes que están encargados de los módulos. El profe Michael nos está acompañando en Roma y Medieval y también va a estar como muy pendiente de las preguntas que ustedes tengan. Entonces, no siendo más y también como cumpliendo un poco la agenda, que era 1 hora un poco la presentación, entonces damos cierre como a la actividad. No sin antes preguntarles si tienen alguna duda en términos procesales de lo que es la plataforma. Si quedó todo claro en términos de las fechas, de los momentos en que se abre y se cierra, en donde encuentran como cada una de las actividades. Es importante, pues, Víctor, que tengas en cuenta el cronograma y encontrarás como las fechas de las clases sincrónicas, cuando se cierran los módulos, eso es como súper fundamental. Joan. Qué pena con ustedes, yo tuve un pequeño inconveniente por el internet, está lloviendo donde estoy y me dificulta conectarme, y pude conectarme siempre un poco sobre las 1:30 y no pude tener claridad acerca de la plataforma iLibre. No se preocupe, Johan, nosotros tenemos grabada esta sesión y al final la subimos en la plataforma para que ustedes vuelvan y la revisen, no hay problema. Igual ustedes pueden, la grabación queda aquí en Teams y todos hacen parte del grupo, entonces una vez se cierra, pues pueden consultar la grabación, porque ahí el profe explicó como 21 minutos más o menos cómo abres, cómo entras, las actividades, entonces pues volverla a hacer, ¿no? ¿Listo? Ok, perfecto, gracias. Vale. Bueno, pues no siendo más, buenas noches para todos y todas y bueno, espero que este curso sea al agrado de todos. Esperamos los comentarios también. Muchas gracias a todos, una feliz noche, que estén muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias por todo, que estén muy bien. Gracias, muy gentiles. Gracias, hasta luego. Hasta luego, feliz noche para todos.